Vamos a tomar nuestras Biblias y vamos a abrirlas, por favor, conmigo, en el primer libro de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, el capítulo 3 del primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 3. Está después del libro de Soberbios. Por ahí me pueden ir buscando. Está por ahí, por el libro de Soberbios. Libro muy conocido de la Escritura, muy especial ese libro. Grandes enseñanzas trae. Y si no encuentra por el lado de Soberbios, ahí lo encuentra por el lado de Géminis también. El libro de Aries y de Tauro, que eran adelantico, hermano. ¿Ya lo encontró? Quiero que lea verso 10 únicamente para que oremos. Dice el verso 10: y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Amén. Padre, gracias por tu palabra el día de hoy, Señor. Hemos alabado tu nombre y venimos hoy aquí dispuestos una vez más para la obediencia, Señor. Porque queremos casas edificadas sobre la roca, como dice tu palabra. Que vienen los vientos, las lluvias, los huracanes, los torrentes, Señor. Y la casa no caiga porque está parada sobre la roca de la obediencia, Señor. En el nombre de Cristo, danos hoy la suficiente conciencia, comprensión y entendimiento de las cosas para que obedezcamos. Y como siempre pedimos también que podamos ser muy obedientes, muy entendidos de tu palabra. Que tengamos esa inteligencia espiritual para recibirla y comprenderla. En nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos, el día de hoy quiero hablarles bajo el título El llamado de Samuel. ¿Qué es lo que encontramos en el capítulo 3? Usted lo ve ahí, en el versículo 1. Ahí hay un título, dice: Jehová llama a Samuel. Un breve repaso primero. Recuerda que Ana era estéril. Dios le da un hijo. Y ella ha prometido que ese hijo que Dios le dé, lo va a consagrar al Señor. Y como lo que uno le promete al Señor lo cumple, entonces ella destetó al niño, es decir, alrededor de los 2-3 años, lo llevó al templo. Y se lo entregó a Elí. Y este niño se lo dediqué al Señor. Aquí está, y se lo entregó. Y ya leímos en el capítulo 2 cómo nos va relatando la Biblia que Samuel va creciendo en sabiduría, que Samuel está ministrando en la presencia del Señor. Pasan los 6 años, los 7 años, los 8, 9, 10 años. Y cuando esto ocurre, este llamado, Samuel es un joven, como dice el versículo 1, dice ahí: el joven Samuel. Es un joven, es un muchacho hasta ahora. Amén. Y entonces Dios lo llama. ¿A qué lo va a llamar Dios? Al ministerio, a que le sirva. Vamos a decir como oficialmente, como profeta de Dios. Amén. Como uno de los más grandes profetas de la Escritura. Y en este llamado vamos a encontrar unas enseñanzas sobre el servicio. Sendas enseñanzas, hermosas enseñanzas sobre el servicio. Y sobre eso es que vamos a meditar el día de hoy. El versículo 1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y el verso 3 me llama la atención, dice: Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Nos dice entonces, versículo 1 nos informa que ya, como sabemos,
Samuel ha estado ministrando desde niño en la presencia del Señor, es decir, ha estado sirviendo en el templo, ayudando, colaborando en lo que Elí, los sacerdotes del templo, le pusieran a hacer. Él estaba allí ayudando. Pero el verso 3 me gustó mucho porque dice allí que él dormía en el templo. Es decir, Samuel estaba dentro del templo, ahí dentro del templo. Amén. Y cuando leí eso, me puse a pensar que el llamado de Dios al ministerio, a servirle, es para personas que están dentro del templo. Es decir, el llamado de Dios para servirle es un privilegio de los hijos de Dios. Y quiero que subraye esa palabra, y si usted toma notas, la ponga bien grande en su Biblia. Es un privilegio de los hijos de Dios. Un privilegio de los hijos de Dios. La gente afuera puede hacer servicios. Y de hecho hay gente muy servicial fuera de la iglesia, con un espíritu de servicio, de ayudar, de colaborar. Pero nunca ese servicio que ellos hacen se le podría denominar como un servicio al Señor. Porque el servicio al Señor es exclusivo de los hijos de Dios. Solo ellos pueden hacer este tipo de servicios. Solo ellos están calificados por Dios para hacer este tipo de servicios, hermano. Amén. Amén, amén, hermano. Amén. Entonces, fíjese eso. Esa es la primera enseñanza que tenemos. Usted y yo tenemos el privilegio, se lo repito, el privilegio de servir al Señor. Y quiero ser enfático en eso del privilegio, porque con mucha tristeza uno tiene que decir que hay demasiadas personas dentro de nuestras iglesias que no consideran el servicio al Señor un privilegio que se les ha sido dado. Lo tienen en poco, lo tienen en menos, no sirven a Dios, no trabajan para Dios, desechan el llamado de Dios a sus vidas, lo desechan, el llamado de Dios a sus vidas. Y una de las razones para ello es que no consideran que estar al servicio del Rey del Universo sea un privilegio. Que estar al servicio del Señor de la iglesia pueda ser un privilegio para sus vidas. Amén, hermano. Para mí es un privilegio. Y yo he tenido oportunidad de hacer otras cosas en la vida, pero no. Primero la obra del Señor. Porque yo siempre he visto esto como un privilegio. Imagínense, Dios me tuvo en cuenta. Dios me llamó a mí. Dios me entregó un grupo. Dios me dijo, vas a hacer esto. Dios no me lo dio la Virgen María, ni San Joaquín. No me lo dio mi mamá. No vino una persona, alguien de la iglesia, un hermano, y me dijo, mira aquí. No, yo veo esto, me lo dio Dios. Amén. He tenido muchas razones para renunciar. ¿Sí? Ya no más esto, esas cosas así. Pero no renunció. Porque yo entiendo que fue Dios quien me llamó. Dios, el Señor del universo, el Señor de la iglesia, mi Salvador. Él me llamó. Y yo tendré que responder a Él. Amén. Ahora que usted medite en eso en esta noche. Y vea, lo que hoy hace usted para Dios, un privilegio, una bendición para su vida. No es una maldición, no es una carga, es una bendición para su vida. Y usted que no lo está haciendo todavía, lo piense y diga, es verdad, es Dios quien llama. Es el Señor quien llama. Ahora, no solo que el servicio es un privilegio para los hijos, sino que en el verso 7 nos habla que es posible servirle a Dios sin conocerlo. Figúrese eso. El verso 7 dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Figúrese eso. Amén, hermano. Y me llamó la atención eso. Desde niño él estaba sirviéndole al Señor.
Y la Biblia dice que Dios lo miraba y Dios se agradaba de él. Y que la gente lo miraba y estaba agradada de Samuel. Y que Samuel lo hacía bien, lo hacía con excelencia. Le gustaba lo que hacía, pero él no conocía al Señor. La palabra conocer ahí, en hebreo, tengan en cuenta este datico ahí, quiere decir una relación íntima y profunda. Una relación íntima y profunda. Y aunque Samuel servía al Señor, no tenía ese tipo de relación, y figúrense. Y yo dije, vea, es posible. Y enseguida me pregunté, por mí, decía, ¿será que es para mí esto? ¿Será que yo conozco al Señor? Bueno, ahí tuve mi reflexión, pero yo quiero hacerle esa pregunta a ustedes los que están sirviendo al Señor. Puede que lo hagan bien, puede que lo hagan con pasión, pueden que lo hagan con amor, puede que lo hayan hasta felicitado por eso, ¿verdad? Pero pregúntese hoy, ¿pero tiene usted una relación íntima y profunda con el Señor? Es posible hacer esto. La relación íntima y profunda con el Señor, al menos para nosotros, tiene que ver con la vida de comunión con Dios. ¿Usted entiende la diferencia entre tener un devocional y tener una vida devocional? ¿Comprende esa diferencia? Entre tener un devocional, se lo repito, y tener una vida devocional, ¿comprende esa diferencia? El devocional es, ¿cierto? Yo aparto un momento de mi día para leer la Biblia, reflexionar y orar, ¿cierto? Espero que muchos de nosotros aquí tengamos ese momento del día, ¿no? Apartamos un momento del día, hacemos la reflexión de la palabra y luego oramos. Ese es un tiempo devocional, un momento devocional que tenemos. Pero hay la diferencia, que es una vida devocional, que es que además de que apartamos ese tiempo devocional, ¿cierto? En nuestro diario vivir estamos en una constante comunión con nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermano. Amén. Y en esa vida devocional es que yo puedo conocer al Señor y tener una relación íntima, profunda y personal con Él. Esa vida devocional le da eficacia al ministerio, lo hace más eficaz. Porque en la vida devocional recibo llenura del Espíritu Santo, recibo fe de Dios para hacer el ministerio que Él me puso a hacer. Es ahí. Entonces, a veces suele suceder que las personas que sirven al Señor no tienen esta vida de devoción. Bueno, y ahí cuando uno tiene esa vida de devoción, uno dice, no veo respaldo, cito una reunión, vienen dos, me propongo tal cosa, no sale, no logra las cosas. Hay dos preguntas y eso está pasando que usted debe hacerse. La primera es, ¿cómo está la santidad en su vida? ¿Cómo está la santidad en su vida? Y la segunda es, ¿cómo está su vida devocional? ¿Cómo está su vida devocional? Amén. Porque el ministerio es una lucha de fuerzas espirituales también. Es decir, cuando uno hace el ministerio no solo puede ver lo que tiene delante, sino tiene que comprender que esto es una guerra espiritual, que el ministro, quien sirve a Dios, vive contra las fuerzas del diablo, que no quieren que sirva, que quiere que se frustre, que quiere que se aburra, que quiere que se desanime. Tiene que comprenderlo así. Las cosas son muy reales. Y lo único que sostendrá un ministro en medio del fragor de la batalla va a ser esa vida devocional que él tenga con el Señor Jesús. Amén. Amén. ¿Está conmigo? Amén. El otro día estábamos hablando con un muchacho para que usted lo ciertas que son estas cosas. Y él me estaba contando. Él se descarrió por ahí y tuvo una novia. Y resulta que la novia, ¿cierto? La abuela de la novia era bruja.
Pero brujas esas que se vuelven animales, ¿sí sabe eso? Porque hay brujas de esas brujas, ¿no? Pero hay brujas que se convierten en una especie de animal. ¿Sí sabía eso? Una cosa horrible. El muchacho nos contó que una vez él se quedó ahí en la casa de la novia y que estaban así a la madrugada como que hablando y que ella no podía dormir, entonces estaban hablando y eso, cuando de repente es que la abuelita, que era, llegó y se paró en el techo de la casa así, en una claraboya, así con los pies, y se agachó hacia mirarnos así, y lo miraba así, y él la veía ella. Vea que eso no es mentira, pero es que a veces somos muy carnales y vemos el ministerio no como una lucha espiritual, de fuerzas espirituales, sino como una cuestión. Y entonces él dice que entonces él quedó ahí, que eso le sudaron las manos, el estómago se le enfrió y todo, es que no, ¿cierto? Y quedó ahí mirando, y que luego que algo así como que la señora, la bruja, ¿sí? Ya se fue, o sea, se fue, y apenas se fue, en el cuarto al lado, que era donde dormía la señora, se prendió la luz. Y entonces que la muchacha dijo, oye, a ver, mi abuelita. ¿Qué le pasó a mi abuelita? Dijo la muchacha. Y él dijo, sí. Y se paró. Y que cuando entraron al cuarto, la señora estaba descalza y que con ropa así como si hubiera acabado de entrar. Ya, él dijo, desde ese día yo no le recibía ni un tinto a esa señora. Y la muchacha le contó que sí, que era que la abuela era bruja. Pues esas brujas que se vuelven un animal. Horrible. Cosa tremenda. Y eso es real. Eso es real. Usted vea las fuerzas diabólicas. Y usted como ministro no puede olvidarse de eso. Tiene que tener una vida devocional. Amén. Mire que hace años también a mí me pasó una cosa así. Yo recuerdo que corría ese año y yo estaba metido en ayuno y oración ese año. ¿Sí? Y yo vivía en un tercer piso, lo que quedaba era techo. Una madrugada me desperté, porque empecé a oír en el techo de donde yo vivía, como si caminaran así. Y hacían esto. Así. Vive Jehová, que le estoy diciendo. Y entonces yo me desperté y me paralicé así y empecé a sudar del miedo, me dio miedo. Y yo dije, son ratas. Y son unas ratas, porque sonaba como cuando caminan, así, pero unas ratas no se ríen, así, no se ríen. Después de ese día, vino una prueba tremenda de esas tumbapastores a mi vida, después de ese día. Y a mí me olía muerto. Me olía muerto. ¿Ve? Ahora, ¿por qué le digo todo esto? No porque, no, le digo todo esto porque usted, no, en serio, mire, usted no puede olvidarse que el ministerio es una lucha de fuerzas espirituales y lo único que lo va a sostener en esa lucha es una vida de devoción. Por eso tanto ministro fracasa, tanto ministro renuncia, por eso tanto pastor cae, porque no comprendemos la importancia del conocimiento profundo e íntimo del Señor. Por eso tanto ministro se desvía, se descarga. Ahorita estaba abajo y llegó un pastor, él dice que es pastor, yo no sé, hermano. Y me dijo que está que me invita y que es que va a venir no sé quién de no sé dónde y que un avivamiento y todo. Cuando llegue me dice, ¿usted sabe dónde salieron los demonios? Y entonces yo quedé así como, dije, ¿ahora con qué me va a salir? Entonces yo me quedé así pensándole, pues sí, de los ángeles, ¿no? Me dijo, no, porque en el libro de Enoc, dice que son del Averno y que no sé qué, y empezó a contarme una historia así de la cripta. Y dije, fíjese, ¿por qué uno se desvía de esa forma? ¿Por qué uno se desvía de esa manera? Pastor diciéndome eso.
¿Por qué uno se desvía de esa manera? Porque le hace falta esa vida devocional. Así que es un llamado a los ministros de la iglesia a que no pierdan esa vida devocional. Amén. Como me ha gustado lo que estamos haciendo durante la campaña. Cuando terminemos la campaña vamos a completar 2 meses orando todos los días. Dirigiendo oración todos los días, 2 meses. Y ese es un breve espacio, oración media horita y nada más. Pero eso es una bendición. Amén. Y me llena, me regocija cuando digo a los hermanos orando ahí por el audio y con mi esposa nos ponemos a orar con ellos ahí. Y eso es un regocijo en el corazón. Porque es una lección, la vida devocional. Entonces, la enseñanza es que el servicio es un privilegio de los hijos de Dios. Y es posible servir al Señor sin conocerle. Como lo hacía Samuel, no lo conocía. Ahora, según el verso 1, la tercera enseñanza sería que Dios llama porque hay necesidad. Dios llama porque hay ¿qué? Necesidad. Miren lo que dice, y la palabra de Jehová que escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia, dice ahí. No había visión ¿qué? Con frecuencia. ¿Qué pasaba? Había decadencia espiritual. Había decadencia espiritual. ¿Por qué razón? Bueno, es muy obvio saberlo si usted estaba viniendo estos viernes. Había gente impía como sacerdotes. Había gente maligna sirviendo al Señor en el templo. Era una época de pecado, de oscuridad, de gente que no respetaba a Dios. Y cuando eso sucede, viene la ceguera espiritual, la sordera espiritual. No hay palabra, no hay revelación, no hay visión de Dios. Entonces era una época de necesidad. Y note que en medio de esa necesidad, esa escasez de la palabra, de la enseñanza, entonces Dios llama a Samuel. Es ahí, en ese momento de su vida. ¿Me estoy haciendo entender? Y cuando leí esto, inmediatamente me acordé del pasaje aquel. La mies es mucha. Es muy parecido a eso. Y los obreros son ¿qué? Y los obreros son pocos, entre otras cosas, porque mucha gente desconoce que Dios le ha llamado al servicio. Que Dios le ha llamado al servicio. En otras épocas esperábamos un sueño, una visión, esperábamos un profeta que viniera y nos pusiera las manos y nos dijera, Dios me llama y no sé qué. Y después cuando estudiamos la palabra y maduramos nos dimos cuenta que no hay necesidad ni de sueño, ni de profeta, ni de visión, ni de nada, porque ya por la palabra somos informados que cada creyente está llamado a servirle al Señor. Todos ellos. Entonces, hay personas que están en ignorancia de esto, no lo saben. Yo no sabía. Y por eso hay escasez de obreros. Y otros porque lo saben y se quieren hacer que no lo saben. Y entonces se resisten, se excusan. Y los obreros son pocos para una tarea inmensa, gigantesca que se tiene. ¿Me voy a entender? Entonces, usted dése por notificado esta noche que el Señor quiere que usted le sirva. Y lo ha llamado al servicio. No tiene que esperar así como Samuel, que oyó una voz, Samuel, Samuel. No tiene que esperar eso. Ya en la palabra le informaron. Miren, Dios le está llamando a servir. Amén. Y noten cómo Dios lo llama a uno al ministerio, ¿cierto? Cada quien sabrá. Sin embargo, muchas veces Dios, a aquellos que son tercos, vuelve a llamarlos y sigue llamándolos. A Samuel lo llamó 3 veces antes de que él cayera. Sí, era conmigo. 3 veces lo llamó.
Muchas veces a los que ya hemos aceptado el reto de servir al Señor, el llamado al Señor, Él también nos confirma ese llamado. Amén. Entonces, ¿cómo lo confirma el Señor? Por ejemplo, una enseñanza como esta. Es un llamado de Dios. Dios llamándonos a servir. O a veces le da un sueño. O a veces en realidad, ¿verdad? Viene un profeta. O usted sencillamente toma una decisión o toma conciencia de las cosas. Amén, hermano. A mí Dios me confirmó mi llamado varias veces, de manera bien bonita. Lo primero, yo como supe, a mí nadie me dijo, Dios lo manda a servirle, a mí nadie me dijo, a mí me nació eso desde que yo me convertí. Yo no me concebía siendo un cristiano, pero ahí como que sentado y mirando al pastor, yo tenía que estar haciendo algo, yo quería hacer algo. Pero a mí nadie me había dicho que había un ministerio y que Dios lo llamaba a uno. Nadie, yo no tenía ni idea de eso. Pero yo sentía en mi corazón, allá dentro de mí, que yo tenía que hacer algo para Dios. Y yo recuerdo mi primer servicio en la iglesia. Yo lo recuerdo, nunca se me olvida. Hace 25 años. Ahorita el pastor con que hablaba me dijo, 25, uy, harto, me dijo. Toda una vida en eso, ¿no? Toda una vida en esto, me dijo. Y yo dije, ahí sí tienes razón. Toda una vida en esto. Y entonces el pastor dijo, vamos a hacer una campaña. Éramos como 30 en la iglesia nomás, habíamos 2 jóvenes. Dijo, vamos a hacer una campaña, dijo el pastor. Y amén. Y entonces necesitamos los hermanos que vengan a ayudarnos a llevar las sillas al parque. Porque iba a ser en el parque, no en la iglesia. Ya invitamos a un evangelista y él va a venir y todas esas cosas. Y las sillas no eran de estas. Eran de esas de iglesia católica antigua, esas butacas con espaldar y todo, pero con espaldar macizo y todo. Y entonces, ¿y yo qué hago? Me dijo, lleve las sillas. Y dije, amén. Y yo me cargué, hermano, yo era flaco, yo pesaba como 62 kilos nomás, pero yo me agarré allí y me la subí al hombro así, yo solito, y me la llevé al parque. Como 2 sillas de esas me las llevé al parque. Pum, las puse allá. Eso eran como 3 cuadras hasta el parque. Ya, pum, ya las puse. Y para mí eso era lo último, yo estaba regocijado que me hubieran puesto a llevar las sillas. Yo estaba feliz de eso. Y ahora de vuelta, otra vez la silla, pero vamos. Ya yo la llevaba. Feliz que me hubieran puesto a llevar las sillas. Pues no me ponía a hacer nada más. Y bueno, y así. Hermoso, ¿sí? Y yo creo, ese es el sentir de cada cristiano, cada persona que se ha convertido de verdad. Tiene que tener ese sentir, como ese anhelo, ese decir, pónganme a hacer algo, así sea orar, pero vea, ayúdenme, pónganme a hacer algo. Pero uno ve tanto creyente que hasta uno hay duda de la conversión de esa persona. Ve tanto creyente ahí sentado, cómodo, tranquilo, feliz, regocijado en la silla. Y entonces yo tenía en mi corazón ser pastor. Yo quería ser predicador. Y esto es lo que yo hacía. Me daban las madrugadas en la cocina de mi casa. Con el molinillo. Imagínense. Y yo abría la Biblia y le predicaba las uñas. Abría la Biblia y cogía el molinillo. Y ya se me fajaba unos mensajes, hermano. Pues yo imitaba a los que veía predicar, sí, entonces yo hacía lo mismo que ellos y no sé qué, y tal. Pero todo eso era solo de la mente. Yo quería servir lo que fuera. Y yo me soñaba predicando así, de Dios, a la gente. Y eso, ¿ah? Ese era el llamado. La evidencia, la verdadera conversión en el corazón. Y un día, un diciembre, me acuerdo, nunca se me va a olvidar. Un diciembre, me acuerdo porque había luces en la ventana. En esa época todavía ponía luces. Ahora pongo porque me obligan, pero ponía las luces en la ventana. Y entonces yo estaba ahí y me puse a orar, me arrollé en la cama y me puse a orar un rato. Todo estaba oscuro, apagado, solo las luces de la ventana. ¿Sí? Y yo, pues no sé, tuve el sentir de abrir la Biblia.
como si el impulso, abrir la Biblia. Yo abrí la Biblia. Ezequiel capítulo 3 me salió el deber de la atalaya. Y ahí habla de lo que hace un predicador, básicamente. Anótelo, después lo lee en la casa. Y yo me puse contento, ¿sí? Yo dije, tan bonito ese pasaje y eso. Y bueno, y cerré los ojos y volví a seguir orando. Y cuando estaba orando, yo tuve ese sentir otra vez como que, vuelve a abrir. Y volví a abrir la Biblia. Me salió Ezequiel 33. Y si usted en su casa va y compara Ezequiel 3 y Ezequiel 33, dicen lo mismo. Lo mismo dice. El deber de la atalaya. Y yo ahí sentí en mi corazón que Dios me estaba llamando, que Dios quería que yo predicara. Amén. Amén. Y así, puede que Dios lo haga con usted así, puede que lo haga de otra manera. Y no importa si nunca lo hace. Pero lo que usted tiene que estar informado es que hay gran necesidad, que la mies es mucha y que Dios lo está llamando a usted a hacerlo. ¿Cuántas veces le he dicho a usted? Aquí necesitamos maestros de niños. Se lo he dicho muchas veces. La gente le entra por acá, le sale. Aquí necesitamos gente en la alabanza. Entra por aquí, le sale. Obreros en la alabanza. Necesitamos obreros que trabajen en los grupos de crecimiento. Aquí, sale por aquí. Necesitamos diáconos. Necesitamos de todo. Se agregan unos pocos, desertan 5. Y así cada vez más, a los que están sirviendo les toca hacer doble y triple trabajo. Porque unos se salen y no hay disposición del resto de personas para decir, yo también quiero hacer. Yo también voy a hacer. Que es que yo estoy viviendo en pecado, que es que yo no lo hago porque es que yo ando en pecado. Y eso, pues santifíquese. ¿O cuánto tiempo más? Tiene que acordarse de eso. Mire, la mies es mucha y los obreros son ¿qué? Son pocos. Y con los pocos obreros que vemos aquí, hemos logrado hacer cosas bien hermosas, bien bonitas, bien bellas. Amén. Mire que esta mañana vino la Secretaría de Desarrollo Social aquí. Porque aquí vienen a mirar, porque aquí no somos piratas, oye. Ni la iglesia es pirata, ni el jardín es pirata. Y bien, todo en orden. Y la cucha nos felicitó, hermano. Nos felicitó, y qué jardín organizado, qué jardín tan bien estructurado. Y solo, eso ha sido de todos, poquitos, solo si fuéramos todos, si fuéramos todos. Hasta dijo que iba a pasar ahí el nombre del jardín, para que viniera el alcalde y la primera dama aquí a conocer este jardín. Impresionada la señora. Y solo los poquitos que nos hemos dispuesto aquí a hacer las cosas, a eso. ¿Sí me va a entender? Amén. Dios llama en tiempo de necesidad, y este es el tiempo de necesidad, y usted no puede hacer oídos sordos a eso. Ahora, por último, en el verso 10 dice que Dios demanda obediencia nuestra. Entonces, ya le dije que Samuel, dice, vamos a mirar aquí desde el verso 4, dice, Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. ¿Cómo? Heme aquí quiere decir, aquí estoy. Pero él no sabía que era Dios. Él pensó que era Elí, el sumo sacerdote, el que lo estaba llamando. Y entonces corrió y dice, corriendo. ¿Cómo me gustó eso? Corriendo. Un servidor, ¿sí ve? Pegué. ¡Samuel! ¿Qué quiere? Estoy aquí ya en las cobijas. Diga, a ver, yo a ver si puedo.
que Samuel, y él se quitó esa cobija y corriendo, dice ahí. ¿Cómo me gustó eso? Esa palabra ahí, corriendo, diligente, rápido. Dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él volvió y se acostó. Y fue y se acostó. Verso 6. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuesta. El segundo llamado. Así como con varios de ustedes. ¿No? Ya el Señor los ha llamado una vez. ¿Ya qué? Fulano. ¿Y usted? No oye. O se hace el que no oye. Ah, bueno. Y entonces viene el segundo llamado. Dice, fulano. ¿Y usted? Y dice, verso 8, Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel, y se acostó en su lugar. Ahora, fíjense eso, de un viejo recorrido ya en esto. Elí, él sabe que cuando Dios llama, lo único que uno puede decir es, habla, que tu siervo escucha. Él sabe. Y Samuel obediente, dice verso 10, y vino Jehová y se paró. Entonces, se paró. Antes, tal parece que lo llamaba desde el arca. Recuerde que Samuel estaba en el templo, y parece que Dios lo llamaba desde el arca, pero la tercera vez el Señor se reveló a Samuel. ¿Qué? Tercera. Lea la Biblia. ¿Qué? Como no tiene Biblia, saque la Biblia. Tercera. Así la cuarta. Poder en Cristo. Arrepiéntase de esto que acaba de decir. Mira, cuéntala. Venga, parece que lo va a ministrar. Sí, y Jehová vino y se paró y llamó. Peor para ustedes, porque no lo llamó 2 sino 3. Hasta la cuarta fue que cayó. ¿En cuál va usted? ¿En cuál llamada va usted? ¿En la segunda, en la tercera, en la décima? ¿En cuál va? Entonces, y se paró como las otras 3 veces. Y entonces el Señor se le revela. Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo. Entonces Elí le dice, cuando oiga la voz, dile esto. Samuel obediente dice eso y no otra cosa. No dice, habla y despuesito charlamos. Pues habla y ahí miramos cómo nos vamos cuadrando en el camino, cómo vamos cuadrando las cargas. Habla y no, sino que cuando Dios llama, la única respuesta posible de su creación es habla, que tu siervo escucha. Eso si usted entiende quién es quien le llama. Pero como le he dicho tantas veces, si usted cree que Dios es el perro de su casa, payaso cósmico, Papá Noel, ahí es cuando Dios llama y ya va por la cuarta, quinta, sexta, séptima vez que le ha dicho, usted tiene que servir, usted no pone cuidado. Usted cree que Dios es cualquier cosita por ahí. Pero cuando hay alguien que tiene conciencia de quién es el Señor, la única respuesta posible es, habla, que tu siervo escucha. Y esto fue tan parecido a lo que Pablo dijo, ¿no? No sé cuántos recuerden la conversión de Pablo, cuando él cae al piso allí, ¿cierto? Y él dice estas palabras, las primeras palabras que salen de él, cuando oye la voz de Jesús es, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es la única respuesta que puede salir de mí. Señor, ¿qué quieres
que yo haga? Diciendo, claro, hermano. Esa es la única respuesta. No tengo tiempo, no puedo, no es que mi marido, no es que mis hijos, no es que yo no sé, no es que me da miedo, no es que vivo en pecado. No, esas no son respuestas para el Creador, sino que la respuesta única posible para el Creador es: habla, que tu siervo escucha. O si lo prefiere, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Está comprendiendo? Entonces, el servicio es un privilegio de los hijos. ¿Aquí hay hijos de Dios? Amén. Sí. Diga, yo soy hijo de Dios. A ver, para estar más seguro, diga, yo soy hijo de Dios. A ver. Dios mío. Número 2. Es posible servir a Dios sin conocer. Puede suceder, pero no es lo ideal. Hay que servirle, pero además de eso hay que tener una comunión íntima y personal con Él. Número 3, Dios llama porque hay necesidad. Desde esa época hasta el día de hoy, la consigna es: la mies es mucha y los obreros son pocos. Amén. Y por último, respecto al servicio, la única respuesta, o Dios demanda nuestra obediencia, porque la única respuesta al llamado de Dios, al ministerio, al servicio, es la obediencia. Heme aquí estoy, tu siervo hoy. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me voy a entender? Entonces, ¿qué vamos a hacer esta noche? Yo quiero hacer algo hoy muy especial para mí. ¿Cuántos de los que están aquí todavía no tienen un ministerio dentro de la iglesia? Levanten la mano. Sin vergüenza, tranquilo. Sin vergüenza, ¿no? Sin pena. Sin pena. Sin pena. Levanten la mano. A ver, levanten.